presidente. Que es codirectora del proyecto arqueológico del yacimiento arqueometalúrgico Cerro de los Almadenes, va a hablar de don Carlos de Leca y García, correspondiente segoviano, y su relación con Ailafuente. Buenos días. En primer lugar, felicitar al museo por su aniversario y después dar mi enhorabuena a la Sociedad Española de Historia de la Arqueología y al museo por la organización de este congreso. Muy bien. En primer lugar, voy a comentar unas pinceladas sobre la biografía de don Carlos de Leca y García. Nació en Segovia el 17 de febrero de 1835. Tuvo una vida longeva. Falleció en esta misma ciudad el 11 de noviembre de 1926, hijo de Juan Luis de Leca y Azpeiroz y de Tomasa García Ruiz de Álvaro. De ascendencia de segoviana su madre, y su padre era un carlista navarro del que heredaría sus inclinaciones políticas. Sus estudios iniciales fueron en leyes, licenciándose como abogado en 1858 en la Universidad Central de Madrid. Ejerció después como abogado, abandonando al poco tiempo la capital por motivos de salud para instalarse en su ciudad natal. Allí alcanza el cargo de asesor del juzgado privativo del arma de artillería. Desde su juventud manifestó inclinación hacia las humanidades, por lo que también obtuvo gran reconocimiento como historiador y cronista. La mayor parte de su obra estaba consagrada al enaltecimiento de la provincia de Segovia y de España. La Real Academia de la Historia, estimando su labor histórica, lo nombró individuo correspondiente. El municipio segoviano le confirió el honorífico cargo de cronista de la ciudad y fue igualmente presidente de su Comisión de Monumentos. En esta última condición es el artífice de la salvación de muchos edificios segovianos de indudable valor, como la Torre de San Esteban o la Iglesia del Corpus Christi. Por el distrito electoral de Segovia fue diputado a Cortes entre 1891 y 1892, promoviendo junto al conde de Sepúlveda el acceso ferroviario a la provincia y así también la construcción de la estación de Otero de Herreros para dar salida al minero si se ponía en producción sus minas. Frutos de su tarea fueron una agroproducción de estudios, biografías, ensayos literarios sobre jurisdicción, derecho, el Alcázar y la ceca de Segovia, entre otras. El pontífice León XIII le condecoró por sus escritos religiosos y sus servicios a la Iglesia, y por servicios al Estado en numerosas juntas y comisiones gratuitas. El rey Alfonso XIII le distinguió en 1901 con la Gran Cruz de Isabel la Católica. El 2 de marzo de 1868, un agricultor vecino del pueblo de Ailafuente, mientras realizaba unas labores agrícolas, descubrió de manera casual los cimientos de un antiguo edificio en el paraje de la desaparecida ermita de Santa Lucía. También apareció un conjunto de mosaicos que parecían remontarse al periodo romano. La importancia de su calidad artística llevó a preparar la puesta en marcha de un proceso de excavación sistemática para sacarlos a la luz. Ya anteriormente, en mayo de 1866, en la propia ciudad de Segovia, se hallaron unos restos arquitectónicos de época romana, mientras se llevaba a cabo la ejecución de unas obras de reforma en el acceso de la iglesia de San Martín, desde la calle Real. En aquella ocasión, el arquitecto provincial José Asensio redactó un breve informe para la Comisión de Monumentos de Segovia, levantando además un plano de las estructuras descubiertas, que fue enviado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sin embargo, no hubo una excavación sistemática. Desde el último tercio del siglo XIX, la ciencia arqueológica comenzaba a ser una disciplina en auge en Europa. El hallazgo de Ailafuente era una buena oportunidad en Segovia para iniciar una excavación arqueológica como en las de Francia y Gran Bretaña. Con fecha 17 de marzo, el correspondiente de la Real Academia de la Historia en Segovia, Carlos de Leca, remite un oficio acompañado de un informe sobre el descubrimiento, sus circunstancias y algunas hipótesis sobre la filiación histórica de los restos encontrados. En este informe así comunica: sería muy poco costoso continuar la excavación por lo franco del terreno y poca profundidad de los mosaicos, y que si bien el gobernador civil ha nombrado un guardia que los custodie,
Es de temer que la aglomeración continua de gentes y, sobre todo, de lluvias, si llegan a infiltrarse, como es fácil por la parte destruida, deshaga los pavimentos sin que se pueda evitar. La documentación recogida por la Real Academia de la Historia, que actualmente se puede consultar en Cervantes Virtual, recoge una memoria descriptiva de los trabajos de la excavación, elaborada por el que fue su responsable directo, el arquitecto provincial José Asensio, al que ya me he referido antes en la excavación de la iglesia, en los hallazgos fortuitos de la iglesia de San Martín. El arquitecto provincial José Asensio realiza los dibujos de los mosaicos que se observan en esta diapositiva. En este caso observamos el dibujo número 5 y también podemos observar los mosaicos recuperados en Santa Lucía en las excavaciones del siglo XX y que en la actualidad se conservan en el aula arqueológica de Aguilafuente, que creo que esta tarde hay una comunicación sobre el aula arqueológica. No son exactamente los mismos, son dibujos, no corresponden al mismo panel de mosaico, pero son muy parecidos. El informe redactado en marzo por Carlos de Lecea y García acerca de las excavaciones llevadas a cabo en este lugar fue enviado a la Real Academia de la Historia, en Madrid, donde fue leído en la sesión celebrada el 7 de junio de 1868 por su secretario Pedro Sabau. En este informe relataba de forma concisa y eficiente el descubrimiento y excavación de pavimento musivo. Muchos años después, en 1915, un Lecea ya anciano publicó el discurso en Miscelánea biográfico-literaria, evitando así que aquella información quedara en el olvido. La respuesta de la RAE a la continuación de las excavaciones y a la protección del yacimiento fue la siguiente. Lo más urgente es procurar que no se malogre el descubrimiento hecho y mientras el mosaico no se pueda trasladar a la capital, se ha defendido donde está, con una valla y un cobertizo como el vandalismo de los ignorantes y las inclemencias del tiempo. La RAE convenía finalmente en indemnizar al propietario de los terrenos mientras los mosaicos permanecieran en su ubicación inicial. El estallido de la Revolución, en 1868, la Gloriosa, derrocó a la reina Isabel II e inició un periodo de incertidumbre en España, poniendo fin a la campaña en Aguilafuente. El propietario de los terrenos decidió meses después cubrir con tierra y cultivar sobre ella. Tras la Gloriosa, Lecea pasa a presidir la Junta Católica Monárquica de Segovia de raíz carlista. Al estallar la Guerra Carlista de 1872 es detenido, exiliándose poco después en Francia, donde permanecerá 4 años. A su regreso, ordena su confinamiento en su casa segoviana de Otero de Herreros, al que pondrá fin el gobierno de Cánovas del Castillo. Es entonces cuando comienza su creciente labor literaria, que se cifrará en multitud de folletos y memorias, estudios, biografías y prólogos literarios. De esta época es la mina titulada La Española en Otero de Herreros, provincia de España. Se trata de un artículo sobre la necesidad de poner en explotación la mina de cobre, dada la creciente demanda de este material, debido a la incipiente industrialización de España. Lecea alude a que ya se explotaron estas minas en época romana, por la presencia de antigüedades en el Cerro de los Almadenes. Dado que había sido correspondiente y presidente de la Comisión Provincial de Antigüedades, fue uno de los primeros en darse cuenta de la antigüedad de estas minas y en reseñar que las labores metalúrgicas de los romanos en Segovia fueron muy importantes. Los descendientes de Carlos de Lecea y propietarios del Cerro de los Almadenes, que aparece en esta imagen, han facilitado durante las 7 últimas campañas a la Sociedad Española de Historia de la Arqueología el poder realizar las campañas de prospección y excavación con las que se ha establecido un periodo de ocupación y desarrollo de la metalurgia del cobre de al menos 12 siglos, desde la Edad del Hierro a la llegada de los musulmanes a estos parajes, estando la producción minera de este lugar ligada a la historia de la Civitas de Segovia en época romana. Conclusiones. Don Carlos de Lecea, formado inicialmente en leyes como abogado, se sintió pronto atraído por los temas históricos y comenzó a documentarse para ampliar su formación humanista. Tras el descubrimiento de Aguilafuente, adquirió sensibilidad por la preservación de los restos arqueológicos. Posteriormente, sus conocimientos le llevaron a inferir que las minas de Otero de Herreros, en especial las del entorno del Cerro de los Almadenes, eran de época romana. Muchas gracias por su atención.